Ok, ya está grabando. Bien, lo que quiero platicar en esta sesión es otra vez regresar un tantito. Ya les había dicho, ¿no? Que no iba, que ya íbamos a dar casi por, por cerrado la parte de los espacios vectoriales, salvo que queriéramos poner atención en algún detalle. Y pues a lo largo del curso seguramente sí haremos eso y retomando algunos aspectos de los espacios vectoriales, perdón, para ir profundizando. Querría yo ahora mismo hacer hincapié en que R2 y R3 son espacios vectoriales. Quiero puntualizar eso, ¿no? Dejarlo bien claro. R2 y R3 son espacios vectoriales. Y esto es fundamental en el curso, ¿no? Porque sabiendo que R2 y R3 son espacios vectoriales, es que vamos entonces a poder ocupar toda la herramienta que nos dan los axiomas y la herramienta directa de los axiomas o la herramienta que nosotros podemos tomar a partir de los resultados que se puedan deducir de los axiomas. O sea, tenemos mucha álgebra, mucha aritmética a la mano, sabiendo que R2 y R3 son espacios vectoriales. Voy a escribirlo aquí de manera más o menos rápida. Sí pueden ver que estoy escribiendo, ¿verdad? Si alguien no ve, que me diga, por favor. Dos ejemplos más de espacios vectoriales. Recuerden, como lo han visto en la tarea moral, quizás ya lo han visto, tenemos ejemplos o incluso en las notas que les pasé ayer, tenemos ejemplos de cómo R2, así solito, no es en sí un espacio vectorial, pues depende de qué tipo de operaciones estemos adjuntándole a R2, qué tipo de operaciones le estemos pegando a R2, ¿verdad? Si le pegamos a R2 las operaciones adecuadas, va a resultar ser un espacio vectorial. Si le pegamos operaciones, entre comillas, equivocadas, porque no tienen por qué ser equivocadas, vamos a decirlo así, entre comillas, equivocadas, entonces ya R2 con esas operaciones no es un espacio vectorial. Puede, como les había dicho, que con la suma, R2 con la suma sea un grupo, ¿verdad? O sea, que satisfaga los axiomas de grupo, que ya hemos platicado un poco, pero que en relación al producto por escalares, ahí sí ya alguno de los axiomas truene. Entonces, R2 tendría, dependiendo, no recuerdo exactamente qué operación les di ayer, pero bueno, de las notas que les mandé ayer, pero en una de las operaciones que les di, bueno, de las dos operaciones que le adjunté a R2, con una resultaba ser un grupo donde la unidad, incluso ahí lo pregunto en las notas, si será cierto que la unidad en este caso es el 0,1, que el neutro aditivo, perdón, es el 0,1 o el 1,0, no recuerdo cuál de estas dos parejitas resulta ser neutro aditivo para esa suma particular que se le dio ahí o que le di ahí a R2. Está en las notas, ¿vale? Entonces, para que vayan, en las notas que les pasé ayer, para que vayan viendo cómo es que se puede enriquecer mucho a R2, a pesar de que mediante operaciones, a pesar de que con las operaciones que se le dé a R2 no alcanza a ser un espacio vectorial. Eso no quiere decir que ya lo vamos a tirar a la basura y ya. No, sino que aún así tiene cierta riqueza en cuanto a estructura. Les comento eso. Entonces, aquí la idea es poner las operaciones canónicas, va a utilizar las operaciones canónicas, las operaciones comunes que se les da tanto a R2 como a R3 para hacer espacios vectoriales. Entonces, lo pongo así, dos ejemplos más de espacios vectoriales reales, espacios vectoriales reales. Sea, ya sabes, ¿no? Tomo R2, que viene a ser un conjunto de parejas ordenadas, cuyas coordenadas son precisamente
números reales, ¿sí? La suma, permítanme un momento, por favor, para admitir a un compañero más. Listo. La suma en R2 es coordenada a coordenada, ¿verdad? Para que sea un espacio vectorial. La suma en R2 se define como, recuerden cómo la definimos, es coordenada a coordenada, ¿verdad? Digamos que, voy a poner así, XY más ZW, pues es igual a X más Z, suma coordenada a coordenada, Y más W, ¿ok? Y la multiplicación de un elemento de R2, o sea, de una pareja ordenada, por un escalar lambda, y cuando digo escalar, estoy pensando en un número real, de un elemento de R2 por un escalar lambda. Acuérdense, lambda es un número real, se define como lambda, ya no le voy a poner el puntito, o sea, aquí tendría que poner el puntito, pero ya no se lo voy a poner para no estar saturando de notación, ¿no? Las ideas que estamos manejando. Y aquí también es como coordenada a coordenada, ¿no? Lambda por A, B es lambda A, lambda B, ¿verdad? Esa es estas dos operaciones, digamos, quizás naturales o al menos usuales, o en otras palabras canónicas, que más o menos quiere decir eso, que es como que lo usual, eh, le dan a R2, al conjunto R2, al conjunto de parejas ordenadas de números reales, estructura de espacio vectorial real, ¿sale? Pero fíjense, es R2 con estas dos operaciones. O sea, no es simplemente decir, R2 es un espacio vectorial. Es costumbre decir simplemente otra vez, para facilitar las cosas, para no hacer el lenguaje tan engorroso, simplemente decir, R2 es un espacio vectorial. Pero, desde luego, en contexto, cuando uno ya más o menos está familiarizado con estos temas, uno tiene en contexto que se está pensando en estas operaciones, ¿sí? En esta suma y en este producto por escalares. Ok, entonces, bien. Eh, con estas operaciones, bueno, lo voy a escribir. Con estas operaciones, el plano cartesiano, así le llamamos a R2, el plano cartesiano, R2, pues es un espacio vectorial real. Es un espacio vectorial real. Si hay alguna duda, algún comentario, adelante. El espacio cartesiano R3. Ahora pongo aquí el espacio rápidamente, ¿no? El espacio cartesiano R3, que a veces algunos autores lo llaman como el espacio euclidiano analítico. También así se le suele llamar. Espacio euclidiano analítico. ¿Ok? Bien. Sea, nada más para que lo tengamos todos bien asentado. Aquí son ternas ordenadas de números reales, ¿verdad? X, Y, Z en R. ¿Sí? X, Y, Z en R. Permítanme.
X, Y, Z en R, la suma en R3 es coordenada a coordenada, ¿verdad? Se suman las coordenadas correspondientes. Se define como, y aquí lo pongo, vamos a tomar dos ternas ordenadas, digamos, bueno, voy a poner así, A, B, C, más E, D, mejor así, ¿no? A, B, C, D, E, F, igual A más D, B más E, C más F, ¿cierto? Sí, ¿verdad? ¿Estoy bien? La multiplicación, si me equivoco, por favor, rectifiquen. La multiplicación de un elemento de R3 por un escalar lambda, otra vez, aquí escalar es número real, se define, me da espacio, perdón, como, y pues ya saben, lambda veces A, B, C, otra vez omitimos el puntito, es la terna, lambda veces A, lambda veces B, lambda veces C. Listo. ¿Ok? Entonces, con estas operaciones, lo voy a poner aquí, con estas operaciones, si tienen alguna duda de estos dos ejemplos que estoy poniendo, de si alguno de estos dos ejemplos es o no un espacio vectorial, sugiero que intenten hacerlo. ¿Sí? Sugiero que es un poquito tardado, pero vale la pena. ¿Sí? Vale mucho la pena que hagan el esfuerzo por ir viendo axioma, y así de paso se van grabando los axiomas, ¿no? Axioma por axioma, si se satisfacen o no las propiedades de espacio vectorial real. Con estas operaciones, el espacio cartesiano o el espacio euclidiano analítico o espacio euclidiano R3 es un espacio vectorial real. Disculpe, profesor, ¿podría volver un momento a cómo definimos la multiplicación en el R3, por favor? Sí, claro que sí. Aquí está. Lambda veces A, B, C es es la terna, lambda veces A, lambda veces B, lambda veces C. Es igual entrada por entrada, ¿no? Como que entra el escalar, ¿no? En algún sentido. Este escalar, acuérdense, este lambda es un número real. Puede ser el cero, puede ser pi, puede ser e, puede ser menos e, puede ser cualquier número real que ustedes quieran. Cuando lo multiplicamos por la terna ordenada A, B, C, acuérdense, este es un elemento de R3, ¿sí? Entonces es como si este escalar entrara y multiplicara a cada una de las ternas, a cada una de las entradas, perdón, coordenadas de la terna, ¿sí? Eso es lo que hace, de hecho, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Sí, ok, perfecto. Eso es lo que hace. Fíjense que es una generalización, si se dan cuenta, es una generalización de esta cosa, ¿verdad? Del producto por escalares en R2. Yo les podría ahora preguntar, ¿no? Vamos a cuestionarnos lo siguiente. Podríamos definir R4, ¿verdad? Ya tenemos R2, tenemos R3, podríamos definir R4, ¿cierto? Que serían ahí eh, cuartetas ordenadas, ¿verdad? O sea, serían eh, objetos de la forma. Lo voy a escribir aquí tantito. En R4, sus objetos, un objeto
un objeto en R4, un objeto en R4 sería de la forma A, B, C, D. ¿Sí, verdad? Cuatro coordenadas. ¿Sí? Ese sería un objeto de R4, un objeto de R5 sería A, B, C, D, E. Un objeto de R6 sería A, B, C, D, E, F. Y bueno, un objeto de R100, pues ya no nos alcanza el abecedario. Pero entonces podemos poner A1, A subíndice 1, A subíndice 2, A subíndice 3, A subíndice 4, bla, 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 A subíndice 100, ¿cierto? Ok, entonces, en vista de que, bueno, como pueden ver, de R2 a R3, las operaciones son muy semejantes. ¿Cuál? Este símbolo. Este símbolo es el de, ajá, es el de pertenencia, es el de pertenece. Se puede escribir así, ¿no? De este modo, o se puede escribir de este modo, perdón. Así es el símbolo de pertenencia. ¿Sí? De estas dos formas es correcto escribir. ¿Sí? También el símbolo de ser subconjunto, ¿no? También así, escribir así o escribir así, ambas son válidas, ¿no? Nada más que la izquierda no es común, pero es correcto. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos todos claros en la anotación? Ok, si no es clara, me dicen. Si no es clara la anotación, me dicen. Ok, entonces, como podemos ver, es un poquito más chico para tener el panorama. Eh, espero, oh, no, es que tampoco lo quiero hacer tan chiquito. Bueno, ¿cómo está la suma en R2? Pues es coordenada, coordenada, ¿verdad? ¿Y cómo está la suma en R3? Es coordenada, coordenada, y pues solo aumentamos una coordenada, ¿verdad? Pero aún así se sigue respetando lo de suma, coordenada, coordenada. ¿Cómo es el producto por escalares en R2? Pues coordenada, coordenada, y en R3 es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Y la coordenada que hemos aumentado, pues también la multiplicamos por el escalar correspondiente, por el escalar, ¿no? O sea, la tercera coordenada también la multiplicamos por el escalar. Ok, es como una especie de generalización natural, no sé si estén de acuerdo, ¿no? Como que uno pensando un rato cómo definir, cómo generalizar, cómo ampliar las operaciones de R2 a R3, pues uno podría decir, pues sí, sí, ok, sí, pues otra cosa es que funcione, ¿verdad? Pero en principio, pues resulta como que no sacado de la manga, ¿verdad? Como que es algo que la mayoría se nos pudo haber ocurrido y resulta útil porque efectivamente el hecho de que R3 con esta generalización natural a partir de R2 también sea un espacio vectorial, habla de que esta generalización, esta extensión, pues es, entre comillas, buena. ¿Sí? Eh, útil, sí, útil, ¿no? Buena, bueno, quién sabe, pero útil, sí, ¿ok? Entonces, teniendo esta pequeña experiencia, uno podría preguntarse, ¿cómo podría yo dar a R4, cómo podría yo darle a R4 estructura de espacio vectorial real? ¿Cómo podría yo definir una suma en R4 que vaya acorde a lo que yo tengo bueno, a lo que yo pienso que es una buena definición para que eventualmente R4 sea un espacio vectorial real? Es otra vez, ¿verdad? Coordenada a coordenada, ¿sí? ¿Y cómo sería el producto? O sea, es decir, A, B, C, D más E, F, G, H sería pues A más E, B más F, C más G y D más H, ¿cierto? Si no me equivoco, sería así, ¿verdad? Y el producto por un escalar, uno diría, pues lo natural, lo que se espera, ¿cierto? Sería lambda A, lambda B, lambda C, lambda D. Y con estas dos operaciones resulta que R4 es un espacio vectorial real. ¿Sí? R5, R5, ¿cómo definiríamos R? En primer lugar, ¿cómo definimos R5? ¿Cómo sería definir a R5? Luego,
¿cómo sería definir una suma en R5 y un producto por escalares en R5 para que R5 resulte un espacio vectorial real? Y ustedes ya se estarán imaginando, ¿verdad? R6, R7, R8, R9, hay una infinidad, ¿cierto? Entonces, en lugar de estar hablando de caso por caso, R4, R5, R6, R7, R8, R9, bla, bla, hablamos de Rn. Han escuchado este espacio, ¿verdad? Rn, que son las eneadas, ¿no? O son sus objetos, son precisamente cosas ordenadas de la forma x1, x2, x3, bla, 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 hasta xn, ¿sí? Y ustedes quizás ya se estarán imaginando cómo podríamos darle, qué operación, qué par de operaciones podríamos darle a Rn de tal modo que Rn sea un espacio vectorial real. ¿Cómo sería la suma de dos elementos de Rn? ¿Cómo sería el producto por escalares? El producto por un escalar de un elemento de Rn, o sea, de un objeto de esta naturaleza, con un número real. ¿Sí? ¿Es claro lo que pregunto? ¿Sí queda claro lo que estoy preguntando? En otras palabras, estoy generalizando a estos dos espacios vectoriales. O es lo que pretendo hacer, generalizar estos dos ejemplos con un solo ejemplo, que es Rn. Entonces, todo lo que podamos decir, los resultados que podamos obtener de Rn, dándole la estructura adecuada de espacio para que sea un espacio vectorial, dándole las dos operaciones adecuadas para que sea un espacio vectorial, todo resultado que obtengamos a partir de ahí se va a valer tanto para R2 como para R3, como para R4, para R5, para R1 millón. Ese es parte del poder del pensamiento abstracto, de la generalización. Entonces, lo que me gustaría a mí es que también intenten definir a Rn, que prácticamente aquí ya lo tenemos definido, que puedan definir una suma en Rn y un producto por escalares en Rn, de tal modo que Rn se convierta en un espacio vectorial real. ¿Sí? Si es que no han visto este ejemplo, valdría la pena que también lo intenten. Es un ejemplo muy común, muy solicitado. De hecho, es sumamente importante y verán que es cuando lleven su curso de álgebra lineal 1, verán la importancia que tiene Rn, ¿sí? La importancia que tiene Rn con las operaciones que ustedes le van a dar para que se convierta en un espacio vectorial real. ¿Algún comentario, alguna duda hasta ahorita? ¿Vamos más o menos bien? ¿Sí? Me imagino que ya muchos de aquí conocen a Rn, pero si hay quienes no lo conocen, pues a ver, trabajenlo, ¿no? O sea, con lo poquito que ya les dije, traten de plasmarlo, ¿no? Plasmar este espacio vectorial, incluso antes de ver un libro. Ya que hayan plasmado sus ideas por cuenta propia, ahora sí comparan con Wikipedia, si quieren, o en internet, nada más ponen espacio vectorial RN y les va a salir, ¿no? Porque es muy famoso. Y ya comparan lo que ustedes hicieron con lo que ya está hecho, con lo que ya está dado, con lo que ya ha sido pensado una y otra y otra y otra vez. Eso es una buena manera de trabajar. Bien, entonces eh, voy a escribir lo siguiente. Quiero ir estableciendo digamos, algunas formas en las cuales vamos a referirnos a los objetos, a los elementos de R2 y de R3. Es decir, nos vamos a referir, cuando hablemos de R3 o de R2, vamos a poderlos pensar, a partir de estos resultados, vamos a poder pensar en ellos como conjuntos o como espacios vectoriales. ¿Sí? Cuando pensamos en ellos como conjuntos, entonces no tienen estructura y sus elementos son puntos, parejas ordenadas y ya, se acabó. Cuando queremos hacer cosas algebraicas en R2 y en R3, nos conviene pensarlos como espacios vectoriales. Y entonces sus elementos serán vectores. En pocas palabras, ¿qué es un vector? Un elemento de un espacio vectorial. Eso, así, cuando les pregunten qué es un vector,
un elemento de un espacio vectorial. Esa es la respuesta completa, ¿sí? Entonces, viendo a R2 y a R3 como espacios vectoriales, sus elementos serán vectores. Si los vemos solo como conjuntos, sus elementos son puntos. Y vamos a estar jugando una y otra vez con estas dos formas de mencionar a los objetos de R2 y de R3. Vamos a estar haciendo una combinación entre que es conjunto y entre que posee la estructura de espacio vectorial para ir formando pues nuestra geometría mediante un rigor algebraico, ¿sí? A partir del álgebra lineal, ¿no? De esto que estamos viendo de espacios vectoriales. Espero que más o menos vaya quedando claro lo que trato de comunicarles. Voy a escribir esto más o menos. Permítanme un momento para que quede bien, más o menos, para que quede asentada la idea, ¿no? Es a causa de estos dos últimos resultados, lo voy a escribir así, que los elementos sí, que los elementos que tanto los elementos de R2 como de R3 eh, juegan un doble papel, jugarán un doble papel, juegan un doble papel. El de puntos, ¿sí? El de puntos P, o sea, parejas ordenadas, simplemente parejas ordenadas, como elementos de un conjunto sin estructura. De ahí la importancia de diferenciar esto, ¿no? De cuando algo tiene estructura o cuando no tiene, cuando un conjunto tiene una cierta estructura o cuando no la tiene, como elementos de un conjunto sin estructura. Y dos, eh, como elementos, el de vectores, lo voy a poner así, el de vectores, quizás le llamemos V, ¿no? De V de vector, vamos a dejarle así, ¿no? U otras letras que podamos ocupar, ¿no? U, W, P minúscula, no sé, pero en general V, ¿no? El de vectores. Y ahora sí, como elementos de un espacio vectorial. ¿Vamos bien? Como elementos de un espacio vectorial. Entonces, voy a ponerle aquí, a ver cómo le pondré, ver figura 1, ¿no? Figura 1 y aquí ver figura 2. Entonces, la figura 1 más o menos vendría siendo esto, ¿no? Cuando pensamos en el plano cartesiano a secas, ¿sí? Cuando pensamos en el plano cartesiano a secas y pensamos en la ubicación de un punto, ¿verdad? Pensamos en la, sí, más o menos. Bueno, ya, así le dejo. Pensamos en la ubicación de un punto P, cuyas coordenadas son X, Y, ¿cierto? Esa es la figura 1. Y la figura 2 es
Otra vez podemos, fíjense, lo voy a poner por acá. Tenemos esto de aquí, otra vez. Voy a poner aquí más o menos el punto. Aquí pongo un punto P, pero ahora el nuevo objeto que vamos a pensar como vector es un segmento dirigido. Esto ya más o menos lo conocen ustedes. Es un segmento dirigido cuyo origen parte del origen del plano cartesiano, o sea, del 0, 0, y cuyo extremo, el otro extremo, donde tiene la cabecita, cuyo extremo final, pues precisamente empata con el punto P, ¿verdad? Ahí está la relación entre puntos y vectores, ¿sí? Eh, Tomo un punto P de la forma x, y en automático ya tengo un vector. Cuando tengo un vector, en automático me fijo en su cabecita y ya tengo un punto, ¿verdad? Ahí está la relación entre puntos y vectores, ¿sí? Este es el vector V, y si este punto tiene coordenadas x, y, entonces permítanme, ya no solo pensamos en el punto Px, y, sino ahora pensamos en el vector x, y. ¿Sí? O sea, fíjense, aparentemente uno diría, pues, ¿qué estás haciendo? O sea, estás diciendo el vector x, y el punto x, y, pero la diferencia es sutil, pero poderosa. Es sutil porque, por un lado, estamos pensando en un punto P y ya, ¿no? O sea, solamente refiere ubicación y ya no hace nada más el punto P, salvo referir una ubicación. El vector D ya es algo dinámico, en el sentido de que y puede interactuar con otros vectores. Ya no solo es indicador de posición, sino es un objeto aritmético, un objeto algebraico, porque cuando pensamos en un vector, tenemos la posibilidad de sumar y multiplicar por escalares. Cuando pensamos en un punto P, no tenemos esa posibilidad. Desde luego ustedes podrían decir, pues tomo el punto P y pues ya lo sumo y lo multiplico y todo. Bueno, entonces es que te pusiste en modo de espacio vectorial, ¿verdad? Aquí es ponernos en modo de espacio vectorial y aquí es ponernos en modo de plano cartesiano, ¿sí? Son los dos modos, ¿sale? En el plano cartesiano solo tenemos puntos, ya como espacio vectorial, en el espacio analítico, con el plano analítico tenemos vectores, ¿sí? Más o menos queda claro qué es lo que trato de decir. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Y por qué digo esto? Bueno, digo esto porque, lo voy a escribir para no tardarme tanto. Eh, sí, lo voy a decir así, aprovechando que R2 y R3 poseen estructura de espacio vectorial, fíjense la gran diferencia, ¿eh? Poseen estructura de espacio vectorial, eh, se definen formalmente, o sea, con todo rigor matemático, con todo rigor. Las siguientes, los siguientes conceptos. Los siguientes conceptos. Bien.
el concepto, los conceptos geométricos básicos, los que incluso aprendemos en geometría moderna. Si se dan cuenta, en geometría moderna nunca son definidos de manera para nada formal lo que es un punto, lo que es una recta, lo que es un plano. Todo se deja a la intuición, ¿cierto? Y a partir de la intuición uno empieza a decir, ah, pues se puede hacer esto. Bueno, ahí medio se trabajan los axiomas de Euclides para la geometría y ya empieza uno ya a operar estos objetos matemáticos y pues ya saca resultados muy interesantes, muy bonitos. Pero en principio, pues no se definen estos conceptos, no están definidos. El punto, lo que es un punto, una recta, un plano. Desde luego puedes leer las definiciones de Euclides, pero en general son definiciones, al menos para nosotros, para la visión actual, definiciones raras que pareciera que solo pretenden afinar un poquito más la intuición, ¿verdad? Nosotros podemos tener una intuición un poquito gruesa de lo que es un punto, de lo que es una recta, geométricamente, desde el punto de vista de la geometría moderna, de la geometría pura, y en una de esas, Euclides, con un lenguaje muchísimo más florido, pues afinó un poquito esa perspectiva tosca que nosotros tenemos de estos objetos y pues los menciona, los define en términos más elegantes que lo que nosotros podemos hacer. Pero finalmente como que uno a veces tiene la impresión de que caen siguen cayendo en la intuición esas definiciones y desde el punto de vista matemático moderno pues no son definiciones formales. Uh-huh. No son definiciones formales. Caso contrario, aquí, todo lo contrario. Tenemos un lenguaje algebraico, que es el lenguaje de los espacios vectoriales, y que nos permite definir con todo rigor lo que es un punto, por ejemplo. Simplemente los puntos que van a ser, pues los elementos de nuestro espacio vectorial, los elementos de nuestro plano cartesiano. Los puntos del plano cartesiano. Fíjense que todo esto también se puede decir para R3. Estamos platicando aquí de R2, pero también se puede decir para R3, ¿vale? Los puntos del plano cartesiano son los elementos, perdón, son los elementos de R2. Esto ya es formalidad y se denotan, bueno, hay varias maneras de denotarlos, ¿no? Y se denotan por ya sea una simple letra P, quizás PX, Y, ¿sí? O simplemente eh, X, Y, o como hace rato lo escribí, P igual a X, Y. Ya, ya. Como ustedes gusten denotarlos, siempre y cuando todos entendamos lo que estamos escribiendo, ¿verdad? Como yo puedo denotarlos como quiera, pero siempre y cuando antes diga que esos van a ser los puntos, ¿sí? Que esa notación hace referencia a los puntos. Número 2, las rectas del plano. Está interesante, quizás recuerden de su curso de Geometría Analítica 1, cómo se definen las rectas de manera vectorial, ¿no? Si no lo conocen, aquí rápidamente le vamos a dar un vistazo rápido. Las rectas del plano cartesiano, aquí hay una definición formal de lo que es una recta, serán los subconjuntos de R2 de la forma, a ver, lo voy a escribir, serán los subconjuntos de R2 de la forma. Permítanme un momento. Ya prácticamente se acabó el tiempo. Denme un poquito, unos minutos más para concluir esta parte. De la forma, voy a poner así, L de recta. Digo, igual esta notación no es la absoluta. P subíndice 0 porque vamos a tomar un punto base para formar nuestra recta y un vector guía U. Uh-huh.
un punto base y un vector guía U, aunque este punto base P subíndice 0 va a estar jugando, va a tener este doble juego, esta doble cara de simultáneamente ser un punto y ser un vector. Un punto porque es el punto base donde se va a apoyar nuestra recta. Un punto por donde pasa nuestra recta, la que queremos definir. Pero además también lo vamos a poder sumar como un elemento de un espacio vectorial, ¿sí? Entonces aquí está el doble juego. Son los puntos de la forma, los puntos en R2, los puntos P en R2 de la forma P igual a P subíndice 0, que ahorita les voy a mostrar un dibujito, más lambda veces U. ¿Sí? ¿Ven? Aquí ya estoy ocupando la estructura aquí, precisamente aquí, ya estoy ocupando plenamente la idea de que R2 tiene estructura de espacio vectorial. Si solamente estoy en el plano euclidiano con puros puntos, esto no lo puedo hacer. Esto no lo puedo hacer. Tengo derecho a hacer esto porque antes ya verifiqué, ya hice un trabajo previo, que R2 es un espacio vectorial. ¿Sí? O sea, hay un trabajo previo, no es así de a gratis. ¿Ok? Donde, voy a especificar aquí algunas cositas, donde P subíndice 0 es un punto fijo. Verán cómo esta definición, si es que no la conocen o si ya no la recuerdan muy bien, esta definición se apega bastante bien a nuestra intuición de lo que es una recta en el plano y una extensión natural de esta definición para lo que sería una recta en el espacio, donde P subíndice 0 es un punto fijo de apoyo. En R2, ¿sí? En R2, denme unos minutos y ya concluyo. En R2, y U distinto de 0, U como U es un vector guía, no quiero que sea el vector 0 no me sirve como guía, no me sirve para orientar a mi recta, es un vector fijo, eh, que define la dirección de la recta. Permítanme, les voy a mostrar un pequeño dibujito, aquí está. Chequen, vean cómo es los puntos de la recta L son de la forma, los puntos P de la recta L son de la forma P subíndice 0 más lambda veces U. Aquí hay un dibujito medio chafón, ¿sí? A ver, sí, ahí está. Se supone que aquí estamos pensando en el plano cartesiano, ¿no? En el plano. Aquí está el eje X y aquí está el eje Y, ¿sí? El rojo, esta línea roja es la recta que yo quiero definir, la que le llamé L subíndice P subíndice 0, U, y que definí, lo voy a poner así como los puntos de la forma P igual a P subíndice 0 más lambda veces U. Bueno, a la definición le puse U, aquí le puse B, pero estarán de acuerdo que, bueno, que no importa, ¿no? Ya sea U o B. Aquí por el dibujito le voy a poner B, pero le puedo poner lambda veces U o lambda veces B. Entonces, nada más unas pequeñas observaciones. Aquí está el origen, ¿sí? Este es el origen del plano. Aquí están mis ejes perpendiculares mutuamente, y entonces elijo una recta, elijo un punto P subíndice 0 de la recta, que a su vez lo identifico como un vector, como este vector. Ya ven cómo asociamos puntos con vectores. Este punto P subíndice 0 tiene asociado este vector, ¿sí? Entonces, simultáneamente estoy pensando en el punto P subíndice 0 como
apoyo para la recta, para esta recta, y a su vez como un vector para poder definir todos los demás puntos de esta recta. Aquí tengo este vector V, que su origen coincide con el origen del sistema cartesiano y su cabecita pues está por acá, ¿no? Entonces, este vector, cuando este vector a ver, permítanme, si a este vector lo tomo y lo traslado, ahí se me fue, a ver, bueno, a ver, quiero trasladarlo bien, permítanme. Quiero ver si lo puedo trasladar bien. A ver. Si este vector lo tomo y lo traslado aquí, fíjense, más o menos ahí coincide, ¿ven? Si ven cómo ahí está, ahí queda. Este es el vector guía, ¿ven? Este es el vector guía de la recta roja, ¿sí? Sí, más o menos queda claro lo que estoy haciendo. Es el vector guía de la recta roja, ¿sí? De la recta que trato de definir, ¿no? Es este precisamente, este de aquí, ¿sí? Y este lambda es el que le da escalamiento, por eso se le llama escalar, al vector v. Si lambda es 1, fíjense, aquí ya quedó el vector v, ¿cierto? Aquí está el vector v, o una copia paralela al vector v, y si lo multiplico por un lambda a v, dependiendo de cómo sea ese lambda, el vector v puede crecer, o se puede hacer más chiquito, o puede cambiar de dirección. Ajá, es algo que ustedes tienen que ahí checar. Vale la pena que lo reflexionen, si no lo platicamos más adelante de manera más detallada. Pero lo que hace lambda en este caso es, o si lambda es 1, deja al vector v igualito. Si lambda es mayor a 1, hace crecer al vector v. O sea, el vector v crece. Como en este caso, en este ejemplo particular, lambda es mayor que 1 porque el vector v creció. ¿Sí? Y alcanzamos este punto, que es un punto genérico de esta recta. ¿Sí? Si lambda es, por ejemplo, menor a 1, entonces a lo mejor, quizás en una de esas, eh, llego hasta acá, ¿verdad? Y entonces ya tomé este punto de la recta, ¿cierto? Este sería lambda veces b con lambda menor a 1. Si lambda es negativa, entonces en una de esas ya volteé, le he dado la vuelta a b y ya alcancé este punto. Aquí es lambda veces b con lambda menor a 0. Entonces, si yo quiero alcanzar este punto de aquí, si yo quiero alcanzar este punto, tengo que multiplicar a b por un lambda suficientemente grande para de aquí llegar a este punto. Pero se dan cuenta cómo este es el punto base, P sub índice 0, y lambda veces b con lambda veces b voy a poder barrer toda la recta. ¿Sí queda claro cómo voy a poder barrer toda la recta? Ir tomando punto por punto de toda la recta. ¿Sí queda claro esto? ¿Sí queda súper claro? Y fíjense que precisamente aquí estoy tomando una suma de vectores, ¿verdad? Por eso pienso a P sub índice 0 también como un vector, porque cuando hago P sub índice 0 más lambda veces b, pues obtengo precisamente este vector, el vector suma, que coincide con este punto P. Entonces, aquí está este doble juego de pensar a los puntos, de tomar los puntos y a su vez tomar a los vectores asociados a cada uno de esos puntos. ¿Sí queda claro este dibujito? Bueno, esto es un dibujo para más o menos dar la intuición geométrica a la definición formal de recta. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Vamos bien hasta acá? Incluso esto es como una especie de recordatorio, ¿no? De lo que de Geometría Analítica 1, pero no voy a adentrarme muchísimo más a esto, solamente quiero recordar estas partes, también la definición de plano en R3, para a partir de ahí ya empezar a trabajar más, ¿no? No voy a profundizar tanto en esto, solamente es un recordatorio. ¿Vamos bien? ¿Sí queda claro? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Los escucho? Ok. Otra vez les pregunto, ¿vamos a buen ritmo o quieren que vayamos más rápido? La definición del plano, por ejemplo, en R3, se los dejo a ustedes de tarea, lo checamos aquí y lo checamos rápido,
¿Qué les gustaría a ustedes? De tarea, está bien. ¿Mande? Que lo deje de tarea. Ok, va. Órale, muy bien. Ok, Montserrat, dices que lo deje de tarea, ¿no? Para que ustedes chequen la definición de plano, de cómo se define, ok, perfecto, gracias Montserrat, de cómo se define un plano en R3 a partir de dos vectores, ¿no? También requieren un punto de apoyo y dos vectores, que no sean colineales, ¿verdad? Bueno, entonces, chequen eso a detalle, por favor, y la siguiente clase ya avanzamos entonces ya voy a dar por supuesto que ya todos conocemos la idea de plano, al menos la definición, y a partir de ahí ya vamos avanzando. Vamos rápidamente con el producto punto, quizás esta vez más o menos lo recuerden, el producto punto, y ya a partir de ahí ya nos vamos más para arriba. Vamos a checar algunas cosas del producto punto con Python, por eso también quiero recordar un poquito algunas cosillas del producto punto, pero tampoco profundizar tanto. Ok, entonces, gracias, muchas gracias, ya no les quito su tiempo, no sé si quieren comentar algo, alguna sugerencia, alguna duda. Si no, entonces detengo la grabación y nos vemos el miércoles. Muchísimas gracias. Hasta luego, profe. Gracias, profe, nos vemos. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Gracias a Gracias, ustedes. profe.